Buenos días y gracias por entrar en nuestro canal de YouTube. ¿Has intentado una y otra vez controlar tu alimentación y tu peso, pero nada te ha dado resultado? Comer compulsivamente, comer muy poco, la adicción a la comida, anorexia, bulimia, atracones o hacer ejercicio físico de forma exagerada. Cualquiera que sea el problema que tienes con la comida o tu imagen corporal, estás en casa. Somos una visión para ti, un grupo de comedores compulsivos anónimos que se reúne las 24 horas al día, los 365 días del año en Telegram y también varias veces durante la semana en Zoom. Comedores compulsivos anónimos es una comunidad de personas que se apoyan mutuamente para recuperarse de comer compulsivamente y de las conductas compulsivas con la comida. Somos una hermandad de personas que compartiendo su experiencia, fortaleza y esperanza se están recuperando. Damos la bienvenida a todo aquel que quiera dejar de comer compulsivamente. No hay cuotas ni honorarios. Nos mantenemos con nuestras propias contribuciones y no solicitamos ni aceptamos ayuda externa. Comedores Compulsivos Anónimos no está afiliado a ninguna empresa, organización o movimiento político, ideológico o religioso. Comedores Compulsivos Anónimos no tiene opinión referente a asuntos ajenos. No entramos en controversias. Nuestro propósito primordial es abstenernos de comer compulsivamente y llevar este mensaje a los comedores compulsivos que todavía sufren. En una visión para ti, donde estudiamos el libro de Alcohólicos Anónimos, nuestro mensaje es este. Los individuos que sufren de comer compulsivamente pueden recuperarse a través de la abstinencia y el trabajo de los 12 pasos y las 12 tradiciones. Cada domingo, en nuestro canal de Telegram, uno de nuestros miembros habla de cómo se ha recuperado de sus problemas con la comida. Aquí tienes una de esas historias. Buenos días compañeros, soy Diana SM en Baja California, México. Soy comedora compulsiva en recuperación y en abstinencia completa desde el 1 de noviembre del 2024. Quiero agradecer a las compañeras servidoras del día de hoy, Carmen, Vilma, Irma, por invitarme a prestar este servicio. Bueno, mi historia de comer compulsivo, el recuerdo más lejano que yo tengo es a la edad de 8 o 9 años. A esa edad la comida la controlaba mamá en casa. No faltaba la comida, teníamos mis 3 alimentos al día en cantidades moderadas y así crecí yo. A la edad de 9 años me fui de vacaciones con una de mis hermanas mayores que vivía en Estados Unidos. Ella en su casa tenía abundante comida chatarra, bastante comida con exceso de azúcar, exceso de calorías. Y recuerdo estar en su casa y comer todo el día. Era lo que pasaba. Mi cuñado era una persona muy golosa. Es una persona que le gusta mucho el azúcar. De hecho, es diabético y a un grado muy feo. Una diabetes muy fea. Pero él así comía. Entonces, recuerdo que cuando yo regreso a mi casa de esas vacaciones, mi hermano, que se quedó en casa, me dijo, ¿por qué estás tan gorda? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? Fue lo que me dijo. Ahí es donde yo recuerdo la primer juicio de mi peso, de mi imagen. Y pues ya regreso a casa, regreso a los hábitos de comer de mamá y empiezo a crecer en la adolescencia, lo que es secundaria, preparatoria. Caminaba yo hacia la escuela, entonces hacía una hora y media de ejercicio todos los días, por lo cual pues regresé a mi peso. Después a la edad de 20 años, pues entro a la universidad, 18, 19 años, tengo que irme en auto, ya no puedo caminar porque está retirado de mi casa. Y pues ahí consigo novio y nuestro deporte favorito pues era comer chucherías y golosinas. Ahí sí que tal para cual. Y subí de peso. Después terminé con ese novio y conocí al padre de mis hijas,
pero yo ya tenía sobrepeso, tendría unos 8 o 10 kilos. Y recuerdo que él me dijo, ¿no te gustaría ser delgada? ¿No te gustaría bajar de peso? Focos rojos que los cuales yo no advertí, ¿no? Entonces, pues me caso con él. Primero hice una dieta para gustarle, ¿no? Entonces perdí los 8 o 10 kilos y llegué a mi peso mínimo que he tenido en mi vida adulta de 52 kilos. Yo mido 1,56 y pesaba 52 kilos en esa fecha. Me caso, empiezo ahora sí que pelear psicológicamente con él porque cada vez me pedía que fuera más delgada porque yo empiezo a subir de peso, tengo 2 hijas, me quedo con otros 10 kilos más de sobrepeso y empieza la lucha con querer bajar de peso, innumerables dietas, y sin fin, una guerra sin fin. A los 30 años fallece mi mamá. Le dio un infarto y muere repentinamente. Yo me siento muy triste, desconsolada, en duelo, deprimida y empiezo a comer. Para ese entonces, pues también el papá de mis hijas, encuentra otra mujer y nos separamos. Pues ahí yo ya sin el control de la mamá, sin el control del esposo de la comida, me metí totalmente a comer lo que yo quisiera, cuando yo quisiera. Para mí era una especie de libertad y rebeldía. El problema fue pues que no sabía que era comedora compulsiva y que iba a llegar a perder el control de esto. A la edad de, pasaron 2 años y conozco comedores compulsivos. Aquí en mi ciudad se abrió un grupo que era Comedores Compulsivos How. Me enseñaron lo que era la abstinencia completa, me enseñaron el programa, mas sin embargo yo nunca quise trabajar el programa. Yo solo iba por una dieta, yo solamente quería bajar de peso. Y estuve 3 meses, perdí 15 kilos y me retiré, me fui. Y y así, pero se quedó la semilla sembrada en mí. Tenía yo un lugar donde sabía que podía yo bajar de peso, que yo sabía que sola no lo podía hacer, pero ahí con un grupo de personas que luchaban con la manera de comer como la que yo compartí, con la que yo compartía con ellos, eso sí me quedó. Después de conocer Comedores Compulsivos How y retirarme algunos años, regreso a buscar los grupos. Ya había unos grupos de comedores compulsivos OA en los cuales estuve militando por espacios de 3 meses a lo máximo, pero siempre me iba porque no quería aceptar la enfermedad. ¿Cómo fue mi paso, mi primer paso? Admitir que yo era impotente ante la comida y que mi vida se había vuelto ingobernable. Para mí fue muy difícil. Fueron muchos años de entrar y salir de grupos y de no querer ser una comedora compulsiva. Nunca trabajé los pasos. Yo solamente iba por el plan de alimentación y el apoyo del grupo de la madrina. Yo no quería ser comedora compulsiva, yo quería seguir comiendo y tenía una total ignorancia de la enfermedad. Aunque desde el primer día que yo llegué me dijeron, esta es una enfermedad trifásica, yo no la acepté. Yo no estaba de acuerdo con que yo era eso. Yo no tenía ninguna razón para tener yo un trastorno mental o emocional porque yo había crecido con unos padres amorosos, donde no hubo alcohol, donde no hubo violencia, donde no había razón alguna para que yo fuera una alcohólica comedora compulsiva. Pero regresaba a los grupos y cada vez me fui interesando un poco más y un poco más. Desgraciadamente en mi localidad no teníamos el trabajo al 100% del libro grande, no seguíamos las instrucciones del libro grande y era muy fácil que yo renegara o que yo totalmente el egocentrismo a tope y yo no quería admitir esto. Pero en una de mis desesperaciones, porque obviamente la enfermedad siguió progresando, yo ya no tenía nada más 8 o 10 kilos, yo llegué a tener 28 kilos de más, 28, 30 kilos de más y busqué alternativas. Fue como conocí yo Una Visión para Ti.
Buscando en internet encontré el grupo y me anoté. Esto fue en el 2018. Aquí encontré toda la explicación desde la opinión del médico. Y aquí es un párrafo que a mí me quedó muy bien marcado en la opinión del médico, que dice: los hombres y las mujeres beben esencialmente porque les gusta el efecto que produce el alcohol. La sensación es tan evasiva que, aunque admiten lo dañino, no pueden después de algún tiempo discernir la diferencia entre lo verdadero y lo falso. Les parece que su vida alcohólica es la única normal. Eso es lo que yo decía. Yo tengo una vida normal, conmigo no hay ningún problema. Yo no puedo ser una comedora compulsiva alcohólica porque yo no tengo ninguna razón aparente. Pero resulta que sí lo tengo. Porque, porque se desarrolló en mí. Después identifiqué cada situación, cada momento de la vida que yo no lo quería aceptar, que yo no lo quería admitir, que así era la vida y que tenía situaciones. Me enfocaba yo o me metía yo en la comida. Y, y aquí también la opinión del médico me dice, yo que creí que no era una comedora compulsiva alcohólica, dice: todos los citados y muchos otros tienen un síntoma en común. No pueden empezar sin que se les presente en ellos el fenómeno del deseo imperioso. Este deseo, como lo hemos sugerido, Este fenómeno, como lo hemos sugerido, puede ser la manifestación de una alergia que distingue a esta gente de los demás. Nunca ha sido posible erradicarlo con ninguno de los métodos conocidos. El único método que podemos sugerir es la abstinencia completa. Y al enterarme yo de esto, me doy cuenta de que efectivamente era una comedora compulsiva alcohólica y no tenía mayor razón más que un síntoma de una alergia física. Pero aunque yo lo admitía, no lo aceptaba y fue muy difícil para mí llegar a ese rendimiento, a esa rendición. Tuvieron que pasar muchos años, muchas recaídas y mucha enfermedad. Yo escuchaba aquí, es que no tienes que luchar, tienes que aceptar, esto te va a llegar de Dios. A mí nunca me llegaba, yo por más que lo deseaba y lo quería, en serio, compañeros, yo me arrodillaba y decía: Dios, por favor, que acepte que soy comedora compulsiva. Pero sin embargo había algo, mi ego estaba demasiado alto para admitir esa derrota. Y tuvo que mi vida ser más ingobernable y perder yo el control total de ella. Llegó la enfermedad, empecé yo llegué en mi etapa de la menopausia y las enfermedades se maximizaron hasta el grado que el médico me dijo: ¿sabe qué? Usted tiene diabetes. Usted de ahora en adelante se va a nombrar como diabética. Entonces yo dije, bueno, yo he escuchado en la cadena que les ha revertido el diagnóstico de diabetes, no a uno, no a dos, a muchos compañeros de este grupo escuché que revertían ese síntoma. Ese fue mi fondo de dolor, con el cual ahora sí estuve dispuesta a que Dios hiciera por mí lo que yo no podía hacer. Pues ahora, después de que yo admití mi impotencia ante la comida alcohólica y de haber identificado toda o mucha parte de mi vida, la había manejado ingobernablemente, ahora estaba yo ya lista para hacer un paso 2. Ya podía llegar a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. Pero ¿cómo fue que yo llegué a este convencimiento? ¿O cómo fue que pude llegar a creer? Porque sí es cierto, cuando yo llego a comedores compulsivos, recién había muerto mi madre, mi esposo, padre de mis hijas, ya no estaba con nosotros. Entonces yo estaba muy resentida con Dios. Yo no podía creer y no confiaba en el Dios que yo tenía, eh, con el que yo concebía de niña, con el que me habían enseñado en
en la doctrina, en la iglesia, porque para mí ese Dios era el que concedía deseos a las personas que se portaban bien y a las personas que se portaban mal, pues les iba mal. Pero yo consideraba que yo había sido buena católica cristiana, pero sin embargo me habían ocurrido cosas que no me gustaban y que no me favorecían. Entonces empecé a hacer una muralla, un muro ante la religión, ante las ideas de la doctrina, y me aparté yo mucho de esos. Entonces para mí era bien difícil aceptar un programa, aunque se me explicó que no era religioso, que era espiritual. Yo lo rechazaba. Mucho tiempo lo rechacé, hasta que fue necesario, o hasta que empecé a estudiar el libro, empecé a estudiar los pasos, y aquí me encuentro en la historia de Bill, cómo él también tenía ese, esa idea o ese bloqueo. Y es cuando está pasándole el mensaje a su amigo, que dice esto textualmente, el párrafo. Mi amigo sugirió lo que entonces parecía una idea original. Me dijo, ¿por qué no escoges tu propio concepto de Dios? Esto me llegó muy hondo. Derritió la montaña de hielo intelectual a cuya sombra había vivido. Por fin me daba la luz del sol. Eso fue para mí muy importante porque me desbloqueó mis juicios, me desbloqueó la idea negativa o resentida. Más que todo tenía un resentimiento hacia un poder superior que me había hecho sufrir a mi manera. Me había dolido lo que había pasado, entonces yo no me quería acercar a la religión, porque pues creía que se había portado Dios mal conmigo. Y entonces pues no podía yo hacer un paso dos porque tenía estos bloqueos. Y pues yo también me sentía muy inteligente, muy intelectual. ¿Cómo iba a estar yo como las personas religiosas, ¿no? O tan devotas o tan metidas? Pero sin embargo, también leyendo aquí el libro grande, me encuentro un párrafo en La pesadilla del Dr. Bob, el último párrafo, que dice: si crees que eres un ateo, un agnóstico, un escéptico, o tienes cualquier otra forma de orgullo intelectual, que este era mi caso también, que te impide aceptar lo que hay en este libro, lo siento por ti. Pero si verdaderamente quieres dejar de beber de una vez por todas y sinceramente sientes que necesitas ayuda, sabemos que tenemos una solución para ti. Nunca falla. Y eso en innumerables recaídas me quedó muy claro. Necesito ayuda. Yo sola no puedo, pero hay alguien que sí puede. Eso me lo dice aquí en el capítulo de Nosotros los Agnósticos, con otro párrafo. Solamente necesitábamos hacernos una breve pregunta. ¿Creo ahora, o estoy dispuesto a creer siquiera, que hay un poder superior a mí mismo? Y tan pronto como una persona pueda decir que cree o que está dispuesta a creer, podemos asegurarte enfáticamente que ya va por buen camino. Y eso fue lo que a mí me sucedió, estar dispuesta a creer. Ya había comprobado que por medios humanos, tampoco había sido posible que yo detuviera esta compulsión. Entonces estuve enteramente dispuesta a dejar que un poder superior me devolviera el sano juicio. Pues ahora, después de haber admitido mi impotencia ante la comida, de haber identificado toda la ingobernabilidad de mi vida y de haber derrumbado muros de una idea de un Dios que no me servía, y de creer que un poder superior me
devolvería el sano juicio, por fin llegué al tercer paso. Decidir poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Para poder para poder llegar yo a este tercer paso, fue indispensable hacer mi paso 1 y 2, porque practicar estos pasos anteriores me aclaran mi mente y me demuestran lo equivocada que yo he vivido o lo ignorante que he vivido yo de la enfermedad. Y, y pues aquí para empezar el paso 3, empiezo yo con el estudio del capítulo 5, que me dice: rara vez hemos visto fracasar a una persona que haya seguido concienzudamente nuestro camino. Los únicos que no se recuperan son los individuos que no pueden o no quieren entregarse de lleno a ese sencillo programa. Y yo era uno de esos individuos que no quería entregarme de lleno. Yo quería seguir haciendo mi voluntad y yo quería seguir comiendo sin engordar. Entonces, ¿cómo yo puedo o cómo llegué yo al entendimiento o al conocimiento de que tenía que practicar estos pasos y cómo los iba a practicar? Pues nuevamente estudiando el libro, en el capítulo de la pesadilla del Dr. Bob, me encuentro con el penúltimo párrafo que dice: a diferencia de la mayoría de nosotros, no me sobrepuse totalmente al ansia de licor durante los primeros 2 años y medio. Me inquietaba terriblemente ver a mis amigos beber sabiendo que yo no podía, pero me discipliné a creer que, aunque una vez había tenido este mismo privilegio, había abusado de él tan espantosamente que me había sido retirado. Compañeros, hoy yo creo que mis recaídas tenían mucho que ver con el hecho de que yo miraba a comer a otros sin impunidad. Yo quería ser normal. Yo no quería ser una comedora compulsiva. Y yo creo que esa era la causa de mis recaídas, de que yo creerme y querer seguir siendo o querer ser una persona normal, porque realmente me quedaron a mí 3 ideas pertinentes. Me quedaron 3 ideas muy claras con mis 2 pasos anteriores y que vienen aquí también en el capítulo 5 de cómo funciona. Y me dice: nuestra descripción del alcohólico, el capítulo sobre los agnósticos y nuestras aventuras personales antes y después ponen en claro 3 ideas pertinentes. Que éramos alcohólicos y que no podíamos gobernar nuestras propias vidas. 2, que probablemente ningún poder humano hubiera podido remediar nuestro alcoholismo. Y 3, que Dios podía remediarlo y lo remediaría si lo buscábamos. Esto ya lo tenía yo muy bien claro, muy bien identificado. Entonces, como aquí dice el Dr. Bob, yo también me discipliné. Yo me discipliné a creer, yo me discipliné a estudiar los pasos, me discipliné a practicar el programa, me discipliné a obedecer las sencillas sugerencias de mi madrina, me discipliné a hacer una abstinencia completa, ya sin juicios, ya sin deseos de querer ser normal o de no quererlo hacer. Por eso, al empezar yo sin juicios, sin está bien o está mal, quiero o no quiero, ya no. Desde ese momento que yo retiro mis juicios, mis criterios, mis deseos insanos y me decido a disciplinarme, a ser obediente, a cumplir con las sugerencias que indica la madrina, entonces ya estoy en el tercer paso. Y ya nada más para cerrar mi compartir del día de hoy, quiero leerles la oración del tercer paso, que esta la hice con mi madrina. Las leímos juntas a la vez en videollamada y fue para mí muy bonito porque me hizo entender
otras 2 situaciones porque me preguntó antes de leerla, ¿estás lista para terminar los 12 pasos? ¿Te comprometes a terminarlos? Y la otra pregunta, ¿estás dispuesta a ayudar a otra persona? ¿Estás dispuesta a hacer servicio y a amadrinar? Y sin dudarlo, compañeros, dije sí, estoy en entera disposición de hacerlo. Entonces termino leyendo la oración del tercer paso. Dios, me ofrezco a ti para que obres en mí y hagas conmigo tu voluntad. Libérame de mi propio encadenamiento para que pueda cumplir mejor con tu voluntad. Libérame de mis dificultades y que la victoria sobre ellas sea el testimonio para aquellos a quien yo ayude de tu poder, tu amor y de la manera que tú quieres que vivamos. Que siempre haga tu voluntad. Amén. Gracias, compañeros, por permitirme dar mi testimonio, compartir mi experiencia de cómo han sido estos pasos, estos 3 primeros pasos para mí. Les deseo felices y abstinentes 24 horas.